¿Qué hace a una nación poderosa? ¿Cómo se construye un país desde la nada, entre sueños, guerras y contradicciones? Esta es la historia de los Estados Unidos, una tierra marcada por la esperanza y la lucha, el progreso y el conflicto, la libertad y la opresión. Un país que nació de revoluciones, creció con migraciones y moldeó el mundo entero. Pero antes de Washington, antes de Lincoln, antes de la Constitución, ya había civilizaciones. Millones de pueblos indígenas habitaban este vasto continente. Eran agricultores, comerciantes y guardianes de antiguas tradiciones. Desde los grandes lagos hasta los desiertos del suroeste, desde las montañas rocosas hasta las costas del Atlántico, estas sociedades eran tan diversas como avanzadas. Tenían gobiernos, alianzas, religiones, arte y, sobre todo, una conexión espiritual con la tierra que los rodeaba. Esta América indígena era dinámica, interconectada y profundamente rica. Un mundo vibrante que estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos documentales. ¿Por qué importa la historia de los Estados Unidos? La historia de América ha moldeado el mundo, políticamente, económicamente y culturalmente. Entender su pasado nos ayuda a comprender el panorama global de hoy. Los Estados Unidos son un tapiz de pueblos indígenas, inmigrantes y culturas diversas. Su historia es una lucha por la libertad, la igualdad y la justicia. Antes de que llegaran los europeos, millones de pueblos nativos prosperaban en toda Norteamérica. Cientos de naciones, cada una con idiomas y culturas únicas, se adaptaron a cada ambiente. Desde la Confederación Iroquesa en el noreste hasta los constructores de pueblos del suroeste, las sociedades indígenas eran complejas y diversas. Desarrollaron la agricultura, redes de comercio y una gobernanza sofisticada. La vida iba desde cazadores nómadas de bisontes en las llanuras hasta constructores de ciudades en valles fértiles. Su profunda conexión con la tierra moldeó sus visiones del mundo y sus sociedades. Este mundo vibrante preparó el escenario para los dramáticos cambios que estaban por venir. Las sociedades nativas eran dinámicas, interconectadas y espiritualmente ricas. Las rutas comerciales se extendían por todo el continente, intercambiando bienes e ideas. Las tradiciones orales, el arte y las ceremonias preservaron el conocimiento y la identidad. La espiritualidad infundía la vida diaria, con reverencia por la naturaleza y el cosmos. Para 1492, millones vivían en ciudades y pueblos prósperos, dando forma a un continente lleno de historia y cultura. La llegada de los europeos alteraría para siempre este mundo. El siglo XV trajo exploradores europeos a América. España estableció misiones y asentamientos en el sur, buscando riqueza y conversos. Francia construyó imperios de comercio de pieles en el norte, forjando alianzas con naciones indígenas. Las colonias de Inglaterra, desde Jamestown hasta Plymouth, crecieron rápidamente, impulsadas por el comercio y la religión. Cada potencia tenía objetivos distintos. España buscaba el control, Francia comerciaba e Inglaterra se asentaba. Estas rivalidades y asentamientos prepararon el escenario para el conflicto y la transformación. La lucha por la tierra y la influencia daría forma al futuro del continente. La llegada de los europeos provocó choques culturales y cambios devastadores. Las diferentes opiniones sobre la tierra y la sociedad llevaron a conflictos y al desplazamiento de los pueblos nativos. Las enfermedades traídas por los europeos diezmaron las poblaciones indígenas. Las colonias tuvieron dificultades, dependiendo de la agricultura y, finalmente, de la mano de obra africana esclavizada. Las potencias europeas lucharon por el dominio, culminando en guerras como la Guerra Francesa e India. La victoria de Gran Bretaña trajo nuevos desafíos y preparó el escenario para la Revolución. Las consecuencias de la colonización resonarían durante siglos. La victoria de Gran Bretaña en la Guerra Franco-Indígena tuvo un alto precio, dejando al gobierno profundamente endeudado. Londres impuso nuevos impuestos a colonias antes autónomas. Nuevos impuestos y regulaciones provocaron una resistencia generalizada, vista como un ataque a los derechos fundamentales. El grito de no a los impuestos sin representación impulsó protestas y boicots. Hechos como el incidente de Boston y el motín del té intensificaron las tensiones. Gran Bretaña respondió con las leyes coercitivas, uniendo aún más a las colonias en desafío. El primer Congreso Continental se reunió para coordinar una respuesta.
En 1775 comenzó la guerra en Lexington y Concord. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, declarando las 13 colonias libres e independientes, y después de 8 años de guerra, se logró la victoria. Los artículos de la Confederación, el primer intento de un gobierno nacional, resultaron inadecuados. Eventos como la rebelión de Shays resaltaron la necesidad de un gobierno más fuerte. En 1787, los delegados se reunieron en Filadelfia para la Convención Constitucional, lo que resultó en la Constitución de los Estados Unidos. Esto estableció un sistema federal con 3 poderes y un sistema de pesos y contrapesos. Los debates entre federalistas y antifederalistas llevaron a la promesa de la Declaración de Derechos, garantizando libertades esenciales. Con la Constitución ratificada y George Washington como el primer presidente, comenzó el experimento americano. En las primeras décadas del siglo XIX, una idea poderosa comenzó a capturar la imaginación estadounidense. Esta idea se llamaba Destino Manifiesto. Era la creencia generalizada de que Estados Unidos estaba destinado por la providencia a expandir su dominio y difundir la democracia y el capitalismo por todo el continente norteamericano. Esta ideología sirvió como justificación para la adquisición de territorios y la migración hacia el oeste. Presentaba la expansión no como un acto de conquista, sino como una misión noble para civilizar el continente. Esta creencia impulsó el avance imparable hacia el oeste, mientras colonos, agricultores y buscadores de fortuna se desplazaban en oleadas, buscando tierras, oportunidades y una nueva vida en la frontera, transformando profundamente la geografía y la identidad nacional. El gobierno federal fomentó este movimiento hacia el oeste a través de diversas políticas. La compra de Luisiana en 1803, gestionada por el presidente Thomas Jefferson, duplicó el tamaño del país de la noche a la mañana. Abrió vastos territorios para el asentamiento y la exploración, mapeados de manera famosa por la expedición de Lewis y Clark. Más tarde, tratados con Gran Bretaña aseguraron el territorio de Oregón en el noroeste del Pacífico. Para millones de estadounidenses, el oeste representaba la promesa de independencia económica y movilidad social. La imagen del pionero valiente dominando la naturaleza se convirtió en parte central del mito nacional, símbolo del esfuerzo y la individualidad estadounidenses, aunque pasaba por alto las duras realidades del viaje y su impacto sobre otros. El viaje hacia el oeste era arduo y lleno de peligros. Los pioneros viajaban en carretas cubiertas por rutas famosas como el Sendero de Oregón y el Sendero de Santa Fe. Se enfrentaban a climas extremos, enfermedades, escasez de recursos y el peligro constante de accidentes. El paisaje era vasto y muchas veces implacable, desde las extensas grandes llanuras hasta las imponentes montañas rocosas. A pesar de estos peligros, la promesa de tierras fértiles y el sueño de un futuro mejor impulsaron a cientos de miles de personas a emprender la travesía. Esta migración masiva fue una característica definitoria de la América del siglo XIX, alterando fundamentalmente el mapa demográfico y cultural del continente en apenas unas generaciones. Sin embargo, la tierra a la que llegaban estos colonos no estaba vacía. Era el hogar ancestral de cientos de naciones indígenas. El concepto de destino manifiesto veía a estos pueblos y sus culturas como obstáculos al progreso, destinados a desaparecer o ser asimilados. A medida que avanzaba la frontera, los conflictos entre colonos y nativos americanos se volvieron más frecuentes y violentos. La presión constante por tierras llevó al desplazamiento sistemático de comunidades indígenas. El gobierno federal negoció, y a menudo incumplió, numerosos tratados, empujando a las tribus cada vez más al oeste, hacia reservas más pequeñas y menos deseables, sentando las bases para décadas de tragedia y resistencia. La expansión hacia el oeste llevó a conflictos con México. México obtuvo su independencia en 1821, controlando vastos territorios. Las tensiones aumentaron en Texas a medida que los estadounidenses se establecían allí. Texas declaró su independencia en 1836, lo que llevó a un conflicto. Estados Unidos anexó Texas en 1845, lo que provocó una guerra con México. La Guerra México-Americana terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. México cedió vastos territorios a los Estados Unidos. Al mismo tiempo,
Estados Unidos continuó con su política de reubicación forzada de los nativos americanos. Esto llevó al trágico sendero de lágrimas. Miles fueron forzados a marchar, enfrentando hambruna y muerte. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos era una nación profundamente dividida. En el centro de esta división estaba la esclavitud. La economía del sur dependía del trabajo de los esclavos, mientras que el norte desarrolló una economía industrial. A medida que la nación se expandía hacia el oeste, la cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios se volvió crucial. Los acuerdos políticos fracasaron y eventos como la ley de Kansas-Nebraska llevaron a la violencia. La decisión de Dred Scott inflamó aún más las tensiones. El movimiento abolicionista ganó fuerza, condenando la esclavitud como algo moralmente incorrecto. El sur defendió la esclavitud con mucha fuerza. El punto de quiebre llegó con la elección de Abraham Lincoln en 1860. Carolina del Sur se separó, seguida por otros estados del sur, formando la Confederación. La nación se dividió, preparando el escenario para la Guerra Civil. En abril de 1861, las fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter, marcando el inicio de la Guerra Civil Americana, un conflicto brutal que enfrentó a hermano contra hermano. A medida que avanzaba la guerra, el objetivo cambió, y Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación en 1863. El rumbo de la guerra cambió en julio de 1863 con la Batalla de Gettysburg. Tras 4 años, el general Lee se rindió en 1865, poniendo fin a la guerra de la historia de Estados Unidos. La 13ª enmienda abolió la esclavitud. La reconstrucción intentó reconstruir el sur, pero no logró asegurar una igualdad duradera. Las décadas posteriores a la Guerra Civil marcaron un crecimiento económico sin precedentes en los Estados Unidos. Esta era, la Edad Dorada, estuvo marcada por la industrialización, innovación tecnológica y el surgimiento de las grandes empresas. La finalización del ferrocarril transcontinental en 1869 conectó el país de costa a costa. Industrias como el acero, el petróleo y la electricidad prosperaron, impulsadas por recursos naturales y una gran fuerza laboral. Empresarios como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller construyeron enormes imperios, amasando fortunas nunca antes vistas. Este poder industrial transformó a los Estados Unidos en la principal potencia manufacturera del mundo. El desarrollo de la bombilla eléctrica y el teléfono revolucionaron la vida diaria. Sin embargo, la brillante superficie de la prosperidad ocultaba graves problemas sociales subyacentes. La inmensa riqueza se concentró en manos de los llamados varones ladrones, creando monopolios que sofocaron la competencia. Esto llevó a una creciente brecha entre la élite rica y la clase trabajadora, creando tensiones sociales y económicas. La corrupción era desenfrenada, ya que los intereses comerciales usaron su riqueza para influir en la política. En respuesta, surgieron movimientos populistas y laborales, exigiendo reformas y políticas económicas más justas. El auge industrial creó una enorme demanda de mano de obra. Esta demanda fue satisfecha por millones de inmigrantes que buscaban una oportunidad económica. Entre 1870 y 1920, llegaron más de 25 millones de inmigrantes, cambiando la demografía de la nación. A finales del siglo XIX, una nueva ola llegó del sur y este de Europa. Estos recién llegados acudieron en masa a ciudades como Nueva York, Chicago y Pittsburgh, proporcionando mano de obra para ferrocarriles, minas y fábricas. Al establecerse en viviendas superpobladas, se enfrentaron a la pobreza y la discriminación. A pesar de las dificultades, crearon vibrantes enclaves culturales. El nativismo creció, lo que llevó a un sentimiento antiinmigrante y a leyes discriminatorias. La ley de exclusión china y leyes de cuotas posteriores restringieron la inmigración. Esta ola transformó a los Estados Unidos, sentando las bases de su sociedad multicultural. A principios del siglo XX, Estados Unidos buscó evitar conflictos europeos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson declaró la neutralidad. La guerra submarina alemana y el telegrama Zimmermann cambiaron esto. En 1917, Wilson pidió al Congreso declarar la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Tras la victoria aliada, Estados Unidos emergió como una potencia global. 2 décadas después, con la agresión de la Alemania nazi y el Japón imperial, Estados Unidos inicialmente se aferró al aislacionismo.
a través de la ley de préstamo y arriendo, se convirtió en el arsenal de la democracia. El ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, unificó al pueblo americano y puso fin al debate sobre la intervención. La nación se movilizó a una escala sin precedentes, con mujeres como Rosie la remachadora uniéndose a la fuerza laboral. Tras la victoria de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias, pero su alianza se disolvió en la Guerra Fría. Esta lucha global por influencia entre el capitalismo y el comunismo llevó a la política de contención de Estados Unidos. Esto resultó en un rearme masivo, alianzas como la OTAN y una peligrosa carrera armamentista nuclear. La guerra de Corea y la crisis de los misiles cubanos fueron momentos críticos. En casa, el miedo al comunismo provocó la segunda caza de brujas. En los años 60, la guerra de Vietnam se intensificó, dividiendo a Estados Unidos y alimentando un movimiento contra la guerra. Simultáneamente, el movimiento por los derechos civiles desafió la segregación racial, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., lo que llevó a leyes innovadoras. En 1991 terminó la Guerra Fría y Estados Unidos quedó como única superpotencia. Esta nueva era le dio a los Estados Unidos una influencia y un poderío militar, económico y cultural sin igual. Líderes estadounidenses empezaron a hablar de un nuevo orden mundial, donde los valores de la democracia y el capitalismo de libre mercado podrían extenderse por todo el mundo. La Guerra del Golfo Pérsico en 1991 fue un claro ejemplo de su poder militar y su habilidad para conseguir apoyo mundial. Económicamente, la economía de los Estados Unidos vivió un largo periodo de crecimiento, impulsado por el surgimiento del Internet y la industria tecnológica. La cultura estadounidense también se hizo una fuerza dominante en el mundo, extendiendo los gustos, estilos e ideas estadounidenses a cada continente. Sin embargo, ser la única superpotencia también trajo retos complicados y nuevas amenazas, preparando el escenario para los nuevos retos que la nación enfrentaría en el siglo XXI. El optimista final del siglo XX se hizo pedazos la mañana del 11 de septiembre de 2001. Ese día, 4 aviones comerciales fueron secuestrados en un ataque coordinado, impactando sitios clave como el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Virginia. Fue el ataque más grave en suelo estadounidense desde Pearl Harbor, con un alto número de víctimas. En respuesta, el presidente George W. Bush declaró una guerra global contra el terrorismo. Esto fue seguido por la invasión de Irak, basada en afirmaciones que más tarde resultaron ser infundadas. A nivel nacional, el siglo XXI se ha caracterizado por una creciente polarización política. La crisis financiera de 2008 exacerbó aún más las tensiones sociales y la desconfianza en las instituciones. Una crisis sanitaria global provocó fuertes impactos sociales y económicos en el país. El país ha lidiado con renovados llamados a la justicia racial, lo que provocó protestas generalizadas. La historia de los Estados Unidos es un tapiz vasto y complicado, tejido con hilos de triunfo y tragedia, unidad y división. Desde las culturas antiguas de sus primeros pueblos hasta su posición actual en el escenario mundial, la historia americana es de constante transformación. Hemos viajado a través de su nacimiento en la Revolución, su dolorosa división y reunificación en la Guerra Civil, y su ascenso como una potencia industrial y global. Esta narración no es un simple cuento de progreso inevitable. En cambio, es un relato complejo de ideales que compiten, luchas duraderas y el esfuerzo continuo para cumplir la promesa de sus principios fundacionales de libertad y justicia para todos. Este viaje histórico revela una nación definida por sus contradicciones. Es una tierra de inmigrantes que a menudo ha luchado contra el nativismo. Es un faro de libertad que fue construido, en parte, sobre la base de la esclavitud y el desplazamiento de los pueblos indígenas. Es un defensor global de la democracia que ha enfrentado profundas divisiones y crisis dentro de su propio sistema político. Comprender esta historia requiere enfrentar estas complejidades de frente. Significa reconocer tanto los logros notables como los profundos fracasos que han moldeado la experiencia americana. Esta perspectiva equilibrada es crucial para aprender las verdaderas lecciones que el pasado tiene para ofrecernos hoy. La historia de los Estados Unidos está lejos de terminar. Los desafíos del siglo XXI, la polarización política, la desigualdad social y un panorama global cambiante, son los capítulos más recientes de esta narrativa en desarrollo.
La nación continúa lidiando con el significado de su identidad y su propósito en el mundo. Si te ha gustado este recorrido por el pasado, suscríbete al canal para acompañarnos en futuras exploraciones históricas.